capítulo 1, vamos a leer del 3, versículo 3 al 10. Me responden con un amén cuando lo tengan, hermano. La palabra del Señor dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque aquí viene la consecuencia de todo esto, al hacer todo esto, o resultado. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, bendito Dios, por este hermoso día, Señor. Ya casi nos alcanzó el verano, Señor. Eres bueno con este clima tan hermoso, Señor, donde nos alegramos porque podemos estar un poco más frescos. Señor amado, el día de hoy te damos gloria a tu nombre porque en tu infinito amor y misericordia nos has escogido para ser partícipes de esta gloriosa, Señor, cosas, tanto que en esta vida como en la vida venidera nos esperan, Padre Santo. Te pido, amado Dios, que instruyas a tu pueblo a través de tu palabra, así como me has enseñado, Padre, que sean mis hermanos comprendiendo el propósito de tu palabra, el propósito por el cual se escribió, y el día de hoy usted nos la recuerda. Que llevemos fruto, Padre Santo, en el nombre de su Hijo Jesús se lo pido. Amén. Puede sentarse, hermano. ¿Les ha pasado a ustedes que en algún momento están mirando en el YouTube, en el Facebook, gente que se cae, que de repente van caminando y se caen? Y lo que a uno, la primera impresión que a uno le causa es risa. Y la gente busca los videos en internet donde gente se cae. Entonces la caída hoy vamos a hablar del tema, lo que evita las caídas. No entiéndase en el aspecto físico, en lo natural, sino estamos hablando en asuntos espirituales. Entonces las personas se ríen, ¿verdad?, cuando uno cae. En una ocasión me acuerdo que tuve la gran idea de colgarme de un lazo y tirarme, y yo pensé que no tenía la intención de bañarme, estaba frío, pero muy frío, y dije, me voy a tirar y me voy a regresar. El asunto es que cuando me regresé, no puse bien los pies, ¿y qué cree que pasó? Y mi esposa risa y risa porque me había caído, porque esa es la primera impresión de nosotros, ¿verdad? Reírnos cuando alguien se cae. Ahora, ¿pero cómo siente el que se cae? Bueno, a mí obviamente me dio risa también, porque no me golpeé, caí en el agua, ¿verdad? Pero hablando físicamente, que me hubiera caído en la tierra o ahí en la bajadita, ¿cómo siente el que se cae? Siente dolor, vergüenza, tristeza, y luego si para colmo se burlan de uno, peor el asunto, ¿verdad? Entonces, no es para nada agradable las caídas. Y Dios quiere evitarnos caernos.
Dios quiere evitar que nosotros resbalemos y de repente nos caigamos. Y Dios, a través del apóstol Pedro, nos da las herramientas, nos da el conocimiento para evitar esa caída. Yo creo que nadie de nosotros está pensando caerse, ¿verdad? Pero déjeme decirle que a veces las caídas no vienen necesariamente, no vienen necesariamente yéndose al mundo. A veces podemos caer en una especie de adormecimiento espiritual. A veces podemos caer en una especie de ser ociosos, ser perezosos, ser negligentes, lo cual en la exégesis bíblica hoy lo vamos a ver. Y eso nos mantiene, como va a decir el apóstol Pedro, infructíferos en la obra de Dios. El propósito para usted y para mí de Dios es que si llevemos mucho ¿qué? Fruto, que seamos muy útiles en la obra de Dios. Y lo cual, eso tiene mucha recompensa, hermano. Entonces, como dije, las caídas, lo cual vamos a evitar hoy, a través de la palabra de Dios, caer, y esto no es un abracadabra, patas de cabra, esto es si yo y usted lo ponemos en práctica. Si nosotros atendemos a la palabra de Dios, entonces habrá resultado, entonces habrá firmeza, habrá fortaleza, habrá tierra firme donde caminar y andar en Cristo. Lo que provoca las caídas principalmente son los descuidos. Y en esta carta el apóstol Pedro nos da clave para evitar los descuidos y de esa manera no caernos. Él nos da principios para que seamos cristianos. Voy a dar por lo menos 5 propósitos por los cuales el apóstol Pedro, o 5 cosas que el apóstol Pedro quiere darnos a nosotros para evitar el adormecimiento espiritual o las caídas. Primero, lo que Pedro quiere en su carta, o los versículos que hemos leído, es que seamos cristianos fuertes. No se entienda en el sentido de físico. Cristianos espiritualmente fuertes. También, segundo propósito de Pedro es que si alguien está en derrota espiritual, animarlo a crecer. Animarlo a que salga de ese estado de adormecimiento, que salga de ese estado de pereza espiritual. Tercer punto, exhortarnos a vivir el cristianismo en victoria, no en fracaso, no de manera arrastrando los pies, sino victoriosos. Cuarto, sacarnos del conformismo y pereza espiritual. Quinto, afirmarnos en nuestro llamado a vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, en esta carta escrita por el apóstol Pedro, se dirige a creyentes. Siempre decimos, las cartas son escritas ¿para quiénes? Creyentes. Las cartas son dedicadas a creyentes, a personas que ya han creído en nuestro Señor Jesucristo. Y a veces, cuando las cartas, como por ejemplo en la carta de Juan, que estoy estudiando y con ustedes, está dirigida a creyentes para que puedan identificar a los que no son creyentes y que ya están adentro. En este caso, el apóstol Pedro está dirigido directamente a los hijos de Dios. Un objetivo del cristiano es vivir de un modo que refleje los atributos de Dios y su carácter. A esto es lo que el apóstol Pedro llama ser partícipe de la naturaleza divina. O sea, lo que Dios quiere es, como Él dice que nos sacó de nuestra manera vana de vivir, es que nosotros reflejemos a Él, que nosotros vivamos como Él. Entonces vamos a ser partícipes de la obra o de la naturaleza divina de Dios. En pocas palabras, nosotros, hermanos, tenemos que ser, quizás, por decirlo de este modo, diametralmente distintos al mundo. Porque nosotros participamos de la naturaleza de Dios, o al menos eso es lo que debería de ser. Eso es lo que espera Dios, es lo que el apóstol Pedro está diciendo, que nosotros a través de conocer a Dios, a través de obedecer a Dios,
podemos mostrar en nosotros la naturaleza de Dios. Ahora, a esto es lo que llama el apóstol Pedro participar de la naturaleza de Dios. En el verso 4 está eso, que dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de las concupiscencias, de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Dios quiere que seamos moldeados principalmente a imagen de su Hijo Jesús. La vida en la tierra es una escuela, hermanos, de preparación. Véalo así. Aquí no solamente estamos, que el Señor ya nos alcanzó y esperando la muerte o esperando la venida de Cristo para llevarnos. Dios nos tiene aquí como en una escuela de preparación. No simplemente porque el día que el Señor nos alcanzó, ya estamos listos para todo, experimentados para toda buena obra. No, la palabra dice que a través del tiempo y la palabra de Dios, Dios quiere capacitarnos para que estemos aptos para toda buena obra. Entonces requiere, ¿el qué? Un tiempo de aprendizaje, un tiempo dedicado en las cosas de Dios, para que entonces podamos alcanzar principalmente el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en esta vida. Vea así esta vida, hermano, como una escuela que Dios lo tiene en entrenamiento, tanto en fe como en su carácter, el cual Dios nos va, el apóstol Pablo dice en Filipenses, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, Dios a usted y a mí nos está perfeccionando, nos está capacitando, nos está entrenando. Ahora, esta vida no es sino la antesala de la eternidad, y todo lo que hagamos en este mundo es solo el anticipo. O sea, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir como vamos a ser en la eternidad, buscando esa naturaleza, donde no hay corrupción, como dice el apóstol Pablo, que ya dejamos esas cosas atrás, donde hay virtud, donde hay conocimiento de Dios, donde hay amor, donde hay paciencia. Así vamos a ser en el cielo. ¿Quiere vivir usted ahí? Con un montón de gente con paciencia, amor, dominio propio, con fe, conocimiento de Dios, donde usted le va a preguntar a Elías le va a responder. Además que dice la Escritura que ya no va a haber necesidad que nadie nos enseñe, porque ya tendremos la mente de Cristo. Entonces ya seremos completos en el conocimiento de Dios. Ahora, en su carta da indicaciones para que los hermanos que estaban en un estado desalentador se animaran a que se esforzaran por vivir la vida que Dios le agrada. Seamos sinceros, hermanos, los hijos de Dios se desaniman. Los hijos de Dios les da pereza. Y estoy hablando en las cosas espirituales, no solamente en las cosas naturales. Los hijos de Dios, hay unos hasta se deprimen. El hermano estaba enseñando sobre Elías, sujeto a pasiones. Un hombre del cual él decía, basta ya, Señor, quítame la vida. Donde ya está el hombre desanimado. Entonces, si hombres como Elías pueden desanimarse, ¿qué podrá hacer de nosotros, hermano? Pero ¿sabe qué? Aquí vienen las herramientas que Dios nos da a través del apóstol Pedro para que eso no ocurra, para que no nos desanimemos. Y si estamos desanimados, si estamos en ese estado que el apóstol Pedro va a, de manera indirecta, dar un perfil de una persona que está ya desalentada, pues desanimada, está en Cristo todavía, pero está de esos que van arrastrando los pies, despacito, con pereza, ya no hay ese fervor, ya no hay esa quizás anhelo como al principio de buscar las cosas de Dios. Yo mencionaba al hermano Salvador el otro día, de que cuando el Señor me alcanzó, que yo deseaba pero salir del trabajo lo más rápido posible, porque salíamos tarde, por tal de llegar a la casa de Dios para estar alabando al Señor y escuchando la palabra de Dios. Había fervor, había ¿qué? Ánimo propio, no había pereza espiritual. Ojalá llegue tarde para no
Si ya se hacen 15 minutos tarde, ya no voy. Ya no era esa mentalidad, sino había en mí deseo de buscar las cosas de Dios. Y en su carta se dirige a cristianos estériles, personas conformistas, desanimadas, adormecidas espiritualmente. Le voy a dar la descripción que indirectamente el apóstol Pedro da de las personas que están ya en ese estado de infructífero en el cristianismo. Primero, describe a este cristiano como personas descuidados, ya más carnales que espirituales. Son cristianos, y no estoy hablando de la salvación, pero son ya cae uno en un estado de descuido. Y mencioné una de las características para resbalar, para caer, es descuidarse. ¿Han caído ustedes en algún momento en un estado así? Yo sí he caído, hermano, de descuido, donde no he sido, como mencioné, muy anhelante en las cosas de Dios. Ahora, negligentes o perezosos, de eso está hablando el apóstol Pedro. Le está hablando a este tipo de personas, poco espirituales, y él les llama también cortos de vistas o ciegos, versículo 9, y olvidadizos también, versículo 9, que dice, habiendo olvidado la purificación de sus pecados, dice. Y también dice, el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas no tiene? Todo lo que ya leímos, que el apóstol Pedro está diciendo que deben abundar en nosotros. Que si no tenemos estas cosas, somos cortos de visión. Hablando en aspectos espirituales, en pocas palabras, no sabemos discernir las cosas. Ahora, también, hablando de este cristiano descuidado, es con falta de sabiduría y entendimiento, porque no ha crecido en el conocimiento del Señor. No porque no ha tenido oportunidades, es porque no ha querido. ¿Quiere sacarnos Dios de ese estado, hermanos? Por supuesto que sí. Usted puede ser puede ser cristiano de años, nacer en el Evangelio y conocer menos las doctrinas que una persona que lleva apenas 5 o 2 años. Por cuanto ha habido letargo, ha habido descuido, ha habido pereza en las cosas importantes, que es el crecer en los conocimientos de la palabra de Dios. Estos siempre están abatidos e infelices, sacudidos por la duda. ¿Queremos ser cristianos infelices, hermanos, o cristianos gozosos? Le aseguro que si nosotros somos cristianos debiluchos, si somos cristianos perezosos, si somos cristianos adormecidos, no va a haber gozo en nuestras vidas. Eso es lo que va a ocurrir. O sea, el mayor bien que Dios espera al que usted ponga por obra estas cosas es para usted, es para mí. Es para que usted viva una vida alegre y feliz y sin temor. Porque ¿qué ocurre con la persona que duda? Tiene temores que si va a comer mañana, que si va a llover, que si no va a llover, que qué va a pasar el próximo año, que quién va a ganar en las elecciones, que qué va a pasar si sucede esto. Es una persona que vive en continuo temor porque no tiene la certeza de la palabra de Dios. No es un cristiano arraigado en la fe. No es un cristiano arraigado en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, pero Dios no quiere que vivamos en quiebra espiritual, hermano. Dios no quiere que seamos cristianos debiluchos, como mencioné. Todo esto, hermano, a mí me ha edificado y me ha confrontado. Y espero en Dios que eso mismo Dios haga con usted. Que Dios lo confronte y Dios lo anime, porque aquí Dios no lo está descalificando, es decir, usted es un gran perezoso, quítese de aquí. No le está diciendo Dios eso, sino le está diciendo, usted anímese, fortalezcase en Dios, crezca en Dios, tome estas virtudes, tome estas cosas que Dios espera que abunden en usted, porque entonces, dice Dios, usted va a ser un cristiano fructífero, no estéril, sino un cristiano que abunda en todas las cosas espirituales.
Ahora, Dios quiere que llevemos mucho fruto, que seamos fuertes y seamos y estamos, y si estamos en derrota espiritual, entonces esta enseñanza es para nosotros. Lo que causa que un creyente viva cayéndose a cada rato y permanezca en un adormecimiento espiritual es por la falta de disciplina y orden en su vida. Disciplina y orden en la vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros vivimos una vida de desorden en todos los sentidos, indisciplinados en todos los sentidos. No le gustaba ni leer ni el silabario cuando iba a la escuela. Entonces, si no por obligación, lo forzaban a que leyera lo que el maestro le decía. Venimos indisciplinados, pero en Dios, cuando venimos a la palabra de Dios, nos revela que yo tengo que ser disciplinado en la lectura de la palabra, que yo tengo que crecer en buenas obras, que yo tengo que crecer no para salvación. No estoy hablando de la salvación ni relacionen el asunto de la salvación, eso es aparte. Que tenemos que crecer en conocimiento de la palabra de Dios. No dice Hebreo, ya dejen de ser niños, dice el escritor de los Hebreos. Ya deberían ser maestros, dice. Entonces, pero estamos vivos y hay esperanza todavía, hermano. Entonces, una vida de disciplina y de orden, a eso somos llamados. Nuestra fe tiene complementos, los cuales por nuestro esfuerzo, decisión y participación es complementado. Escuche esto una vez más, se lo voy a repetir. Nuestra fe tiene complementos, o sea, ya tenemos fe, la cual Dios nos ha dado. Pero hay otras cosas que necesitan complementarse, que Dios le ha dado a cada uno de nosotros, pero en este caso, Dios dice, yo se lo doy a usted a causa de su esfuerzo. Si usted se implica en eso, si usted decide, si usted lo pone por obra. El apóstol Pedro está dando en gramática, se llama a esos verbos imperativos. Los imperativos son aquellos mandamientos, mandatos que los apóstoles daban a los creyentes. Estos mandatos, cuando son dadas a las personas y las personas ponen por obra, ¿sabe qué? Cambia realidades, cambia su realidad. Si vivimos en ese estado de pereza espiritual, pero vemos el mandamiento de Dios y dice, esfuércese y sea valiente, usted va a ver diferencia en su vida, hermano. Queremos ver diferencia en nuestra vida. No va a venir por simplemente, por decirlo así, estar sentado. No va a venir por simplemente haber creído en Cristo. Eso vendrá a la medida del esfuerzo, la diligencia que cada uno de nosotros pongamos. Ahora, lo que causa, como dije, la pereza es falta de orden y disciplina. Nuestra fe tiene complementos, los cuales son nuestro esfuerzo, decisiones y participaciones que es complementado. El primer error, la falta de esfuerzo. Caemos en adormecimiento espiritual por ser, como decimos en la palabra salvadoreña, haraganes, en las cosas espirituales, porque a veces en las cosas naturales de la vida, del trabajo, somos diligentes, los primeros que llegan al trabajo, los últimos que salen, somos bien esforzados, pero de las cosas más importantes de la vida, que es el crecer en la gracia de Dios, somos bien descuidados. Primer error es la falta de esfuerzo. Siempre me recuerda la palabra del Señor Jesús, de Dios, tiempo antiguo, cuando le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y se lo vuelve a repetir. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque entonces tendrás, ¿qué dice? Éxito, y te irá bien en todo. Entonces el esfuerzo, mire cómo es nuestro Dios. Dios no es injusto, hermano. Dios va a valorar todo su esfuerzo, dedicación, disciplina, anhelo por las cosas de arriba. Dios lo va a honrar.
Dios lo hará crecer en su gracia. Ahora, todos los cristianos sufrimos en algún momento de ser desganados. Todos. No siempre dan ganas de leer la Biblia, seamos sinceros. No siempre dan ganas de orar. No siempre dan ganas de venir a la iglesia. No siempre dan ganas de venir y confraternizar con los hermanos. No siempre dan ganas de hacer el bien. ¿Sí o no? Y el que me diga que no, pues será que solo tiene una naturaleza. La naturaleza del Espíritu Santo. Pero la Escritura dice que yo tengo dos naturalezas. Aquella que no quiere y ni puede agradar a Dios, ni no quiere leer la Biblia, ni orar, ni nada, ni venir acá, ni esforzarme por estudiar la palabra. Y la que quiere que agradar a Dios. Ahora, ¿cuántas veces nos ha pasado que deseamos leer la Biblia? Dígame si no. Queremos estudiarla y queremos leer, ya sea un comentario bíblico. Tenemos el tiempo para hacerlo, pero no hay ganas. ¿Sí o no? ¿No les ha pasado? Solo a mí. Tengo el tiempo, hasta electrónicamente tengo el teléfono y tengo el tiempo para leer la Biblia, pero no tengo ganas. ¿Y sabe el error que uno comete? Dice, no, mejor lo voy a dejar para cuando tenga más ganas. El asunto es que cuando tenga más ganas, ¿sabe qué no va a tener? Ni tiempo, ni espacio. Cuando tenga ganas de estudiar la Biblia, no va a tener el tiempo. Y cuando tenga el tiempo, no va a tener ganas. ¿Y ahí qué es lo que hay que hacer? Cuando tenemos el tiempo, saquemos el tiempo y aunque no tengamos ganas, esfuércese. La vida cristiana no es alá y se va, como decimos. Es una vida de esfuerzo. Si usted quiere crecer, usted puede crecer en sabiduría, en conocimiento, en la gracia de Dios, cuanto quiera, hermano. Dios ha dispuesto eso en nosotros. Usted puede ser tan fructífero en la vida cristiana cuanto usted lo desee. Llevar más fruto que otros. No es competencia esto, pero Dios honrará su esfuerzo. Ahora, nos ha pasado eso cuando leemos la Biblia y cuando oramos también. Ante todo esto, el mandato primero es poner toda diligencia. Es lo que dice, ¿verdad? Pongan toda diligencia, dice. Para poner en práctica los 7 aspectos, porque son 7 aspectos que el apóstol le está dando. Primero necesitamos diligencia. ¿Sabe qué es diligencia? Velocidad, rapidez, fervor, anhelo. Si usted no toma ese esfuerzo por querer aplicar estas virtudes, estos aspectos espirituales en su vida, jamás vamos a salir del letargo espiritual. Jamás vamos a salir de la pereza espiritual. Es necesario, hermano, esforzarnos. Es necesario. Si usted, es más, se la voy a poner así de fácil. Si usted en su mente ahorita no está decidiendo poner en práctica esto, ahorita, con velocidad, con fervor, con anhelo, le aseguro que no va a pasar, no va a llegar ni a su casa cuando usted va a continuar en el mismo estado. ¿Queremos seguir así, hermano? Yo lo hablo por mí principalmente. Yo no quiero seguir así. Yo quiero salir del adormecimiento espiritual y dedicarme a las cosas importantes. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero ser la burla de Satanás. Yo no quiero ser la burla de otras personas. Cuando por mi culpa caigo. Porque el mundo pues se burla de uno hasta por no poder pronunciar las palabras bien. Hasta por eso se burlan. Pero yo no quiero ser causante de mi propia negligencia que Cristo sea vituperado. Que el Señor Jesús sea avergonzado. Nosotros queremos honrar a nuestro Dios en todo, ¿verdad, hermano? Entonces, primero es, esforcémonos. Esforcémonos. Y saben, no voy a poder completar la enseñanza, así es que principalmente voy a ir rápido para concluir. La primera es, se está pidiendo de añadir, ¿verdad? Añadir a vuestra fe. Ya tenemos fe y creo que por eso estamos aquí. A la fe dice que añadamos virtud. ¿Sabe qué es añadir? Es como cuando usted tiene una tienda y ya vio que ya se dio cuenta que ya tiene solo un cartón de huevos y la gente va a venir a comprar. Es suministrar más.
llenar más la tienda para cuando venga la gente haya suficientes cosas para llevar. Entonces, a su vida usted tiene que administrar ¿qué? Virtud. La virtud es valentía. Esa palabra ha cambiado en el tiempo, pero en el original que fue escrito, lo que significaba era valentía. Hoy entendemos las virtudes como la paz, la paciencia. Ya cambió el significado en el tiempo. Eso es lo que a veces me enoja un poco con los lenguajes, la evolución de las palabras o de los significados. Entonces, pero lo que significa es valentía, recordando lo que Dios le dijo a Josué cuando iba a tomar la tierra. ¿Qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente. Ese es el llamado del día de hoy para nosotros. Ahora, no debemos ser cristianos débiles, marchitos o desanimados. Vivamos el cristianismo con toda nuestra fuerza, hermano. ¿Saben ustedes que en el mundo, en todo el mundo, siempre en esta época va a haber un cristiano más fuerte vivo? ¿Qué quiero decir? Siempre va a haber uno más fuerte en el evangelio, en fe, en conocimiento, en amor. Siempre va a haber. Y nosotros deberíamos anhelar eso, no por competencia, pero si nosotros invertimos las cosas y no, yo quiero ser el cristiano promedio, ¿sabe qué va a pasar? Adormecimiento, descuido. Nosotros tenemos que apuntar a ser el mejor cristiano de nuestra generación. Y usted puede decir, esa es quizás una meta arrogante. No, es que eso da gloria a Dios. ¿Sabe qué dice la Escritura? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y ese fruto permanezca. Si usted es un cristiano devoto que se esfuerza por las cosas espirituales, Dios está feliz con eso. Dios es glorificado por eso. Ahora, añadir conocimiento, dice. ¿Sabe qué significa? Porque se supone que ya tenemos conocimiento y por el conocimiento de la palabra de Dios hemos llegado a tener fe. En este sentido, lo que el apóstol Pedro está diciendo es que añadamos, el significado del griego es conocimiento preciso. Que ya no conozcamos las cosas ahí nomás por encimita, sino que lo conozcamos a profundidad, que podamos dar respuesta a quienes nos preguntan. Ahora, que crezcamos en conocimiento, que crezcamos en valentía. También añadir dominio propio o templanza. Estábamos hablando el lunes del dominio propio. Cuán importante es que usted tenga autocontrol, que usted pueda dominarse en todas las cosas, que no tenga que venir alguien con un garrote para ponerlo en disciplina, sino que usted mismo y misma decide, se puede dominar a sí mismo, domina sus impulsos, domina su lengua, domina su enojo, domina su vida. ¿Y sabe qué? Si nosotros tuviéramos más dominio propio, hasta domináramos hasta los alimentos. Porque eso es lo que el Espíritu Santo nos da. Dominio propio, disciplina. Y podemos hacerlo, hermanos. Yo a veces cuando empiezo a comer, no quiero parar. ¿Les pasa o solo a mí? Y como una cosa y como otra. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios me enseña a que debo ser disciplinado. Y que tengo que tener autodominio. Que el cuerpo no me domine a mí. Que los deseos de querer más y más no me dominen a mí. Que yo pueda poner un alto a esas cosas. Ahora, conocimiento, dominio propio, también añadir paciencia. Ya saben qué es eso, ¿verdad? Todos lo conocemos, a todos nos falta, todos necesitamos crecer más en eso. Y sabe que paciencia lo que significa es resistir. Le dicen de todo y usted resiste. Lo insultan y usted resiste. Hablan mal de usted, usted no paga mal por mal. Sino por el contrario, usted resiste. Usted tiene paciencia. También para tener fe necesitamos paciencia. Las cosas no vienen a la carrera, no vienen rápido. ¿Y yo qué problema tengo con eso? Yo deseo que las cosas sucedan rápido, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios me dice, añada paciencia. Dios me dice, todavía no es tiempo.
La vida cristiana es de paciencia, hermano, es de pacientes. Ahora, la solución, tome la decisión de crecer, de aumentar su fe, dedicándose a la lectura y a escuchar la palabra de Dios. Segunda parte, la otra parte es lo que el apóstol viene a decir, añada afecto fraternal. ¿Sabe? Afecto fraternal es lo que estamos haciendo nosotros. Por decirlo así, lo estuve hablando este miércoles, de la comunión, de tener hermandad, de tener amor por el prójimo. También es lo que otro que va a venir a decir, amor. Que crezcamos en amor. No es fácil amar, hermano, no es fácil tener afecto fraternal, porque implica que yo tengo que lidiar con otras personas. Ahora, por último, el amor, lo cual es algo que debemos tener para nuestro prójimo. La Escritura es clara. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es fácil amar al prójimo, hermano? Dijo alguien, a veces el problema es que los prójimos no se dejan ser amados, dijo alguno. Uno lo quiere amar y ellos más bravos se ponen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacer con los hombres como quieran que hagan con nosotros. Esto es amar al prójimo. Mateo 7:12. No paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Como conclusión, debemos procurar estar firmes, evitar las caídas que por descuido vienen a nuestra vida. ¿Quién se quiere caer nomás saliendo ahorita? Levante la mano. Nadie. Pero tampoco en las cosas espirituales, hermano. Pongamos diligencia en estas cosas. Añadamos estas cosas a nuestra vida, que le aseguro que a usted le faltan y a mí también. Pero aquí, como les dije, no es competencia, sino el deseo de Dios es que usted no sea un cristiano fracasado, sino que sea el cristiano fuerte, el cristiano que tiene lleno de estas virtudes. Empecemos a disfrutar de nuestra vida, disciplina cristiana y ser útiles, de ayudar a otros. Crezcamos en la gracia, el conocimiento, para que podamos así atraer a todos los que no conocen a Dios. Entonces, esforcémonos por vivir la vida cristiana, hermano. Crezcamos en la gracia de Dios. Conclusión, Gálatas 6, 9, 10 dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hacer el bien no es fácil, hermano. No, a veces uno hasta tiende a cansarse. Ya hice esto por esto, ya hice esto por esta persona, y él sigue haciendo lo malo. Hacer el bien cansa también, hermano. Pero la Escritura que dice, no se cansen de hacer el bien. No se cansen de añadir estas cosas a su vida. Porque si esperamos, más adelante que dice, vamos a cosechar. El problema de nosotros es que nosotros queremos resultados rápidos, pero la Escritura dice que no nos cansemos porque adelante está la recompensa. ¿Queremos ser cristianos fuertes, hermanos? Le recomiendo, lea estos versículos en su casa, léalo mañana, léalo todos estos días y léalo ya conforme va pasando el tiempo, por lo menos una vez por semana, y póngalos en práctica. Le aseguro, no porque lo digo yo, porque la Escritura lo dice, vamos a ser cristianos victoriosos. Si decidimos aplicar estas cosas. Si no, simplemente usted va a recibir conocimiento y más conocimiento. Pero si usted lo pone por obra en su vida, usted será un cristiano victorioso y fuerte. Amén, hermanos. Y a los amigos hacemos el llamado. Venga a Cristo. Deje esa vida de desorden que lleva usted y reciba al Hijo de Dios en su vida, en su corazón. El primer paso es que usted tome una decisión por Cristo. Y todas estas demás cosas vendrán a su vida para que usted viva la vida cristiana. Venga a Cristo y recíbalo como Señor y Salvador. Y nosotros, nuestro trabajo para con usted o beneficio para usted es enseñarle la palabra de Dios. Que aprenda a vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos.
Padre, te damos gracias, Señor, y te pido perdón, Señor, porque yo he sido de esto, Señor, de esto que el apóstol Pedro describe como perezosos, negligentes, pero no quiero ser así, Señor. Yo quiero vivir la vida cristiana plena, Señor, poniendo toda diligencia en las cosas importantes de la vida. Ser un cristiano fructífero, útil en tus manos y útiles para mis hermanos en tu obra, Señor. Sácanos de la pereza espiritual, Señor. Sácanos del adormecimiento, Padre Santo, y ayúdanos a tener la fortaleza para poner por obra y añadir a nuestra vida todas estas cosas, Señor. Porque haciendo esto, dice el apóstol Pedro, concluye, no caeréis jamás. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos que de veramente glorifican tu nombre. Por tu Hijo Jesús te lo pedimos, porque sin Él nada podemos hacer. Gracias te damos, Padre Santo. Amén, amén. Amén, hermanos.